Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta tarde. Vamos a repasar la teoría de sonda transuretral para después hacer el taller. Mi nombre, doctor Francisco Regalado. Yo soy cirujano, soy flebólogo y también docente fundador de CECAP. Así es que aquí estamos. Bienvenido. Bueno, ¿qué es el procedimiento? Es una técnica, es invasiva, que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato ureteral. Las sondas pueden ser una gran variedad de formas, tamaños, de materiales del que están hechos. Lo importante es introducirla con una buena técnica para evitar dolor y complicaciones. Y lo otro punto muy importante a resaltar es que debe de estar en la vejiga, debe de insuflarse el balón en la vejiga para evitar una lesión permanente de por vida al paciente, que es lesión de la uretra. Así que eso es muy importante y vamos a ser muy enfáticos a la hora de la práctica y a la hora de que tú realices el procedimiento para verificar que estés en la vejiga. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad, como dice ahí, tiene dos puntos. Para fines diagnósticos, por ejemplo, sondear al paciente y obtener una muestra de orina. Aquel paciente que tiene vejiga neurogénica, secundario de la diabetes, aquel paciente postquirúrgico que no puede orinar, eh, y le tomamos la muestra para enviárselo. Aquel paciente que está en unidad de cuidados intensivos, que está con una cetoacidosis diabética, también. Y terapéutico. ¿Por qué terapéutico? Porque nosotros podemos utilizar la sonda transuretral para realizar algún procedimiento. Ejemplo, pacientes masculinos que tienen un sangrado de la vejiga, por ejemplo, por un tumor. Entonces, uno de los procedimientos terapéuticos es lavado vesicales, y además de eso también podemos introducir algunas sustancias como el alumbre, que es aquel que nos va a ir a actuar a la pared de la vejiga, nos va a hacer una vasoconstricción para evitar el sangrado. Ahora bien, por tiempo también hay una finalidad. Puede ser una sonda temporal, incluso hay sondas especiales para esto. Dos, puede ser permanente, o tres, intermitente, es decir, aquellos que estamos cambiando una y otra vez. Temporales, por ejemplo, solo necesitamos vaciar la orina. Paciente postquirúrgico que por la anestesia hace una retención urinaria, pues utilizamos una sonda, vaciamos la orina y se la retiramos en el momento. Permanente, aquella que tiene una patología como hiperplasia prostática benigna, que ha crecido demasiado, o un tumor de la próstata, entonces nosotros venimos, introducimos la sonda, incluso a veces hasta guiada porque no puede entrar, y se la dejamos de una forma permanente. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones entonces? Y aquí tenemos el gran listado, dejo ahí para que tú lo revises, y es prácticamente lo que hemos estado hablando anteriormente, pero de una forma práctica. Tipos de sondas transuretrales que existen, una gran variedad, pero incluso hasta se clasifican según su composición, de qué están hechas, según su calibre, el tamaño y según las indicaciones que tienen, que ya la dijimos. Por ejemplo, tenemos estas tres. La sonda Foley, que es la que más comúnmente utilizamos, ¿sí? Se utiliza para, eh, bueno, la sonda Foley está hecha prácticamente de látex, ¿ok? Para cateterización prolongada. La Nelaton, ve la diferencia, puede ser de una sola vía, y este para cateterismo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Temporal. Es decir, solo necesitamos vaciar la vejiga, solo necesitamos tomar una muestra de orina y listo. Es a corto plazo. Y la de Vietnam, que es parecida a la Nelaton, lo único que varía en la punta, ¿sí? Es un poco más curva y el agujero está más separado de la punta. Para pacientes prostáticos, con aquellos que han crecido mucho, esa curva nos ayuda para poder penetrar. Esta casi no hay acá en el mercado en El Salvador. Bueno, sigamos con el tipo de sonda.
Según la indicación, esta puede ser, perdón, el error. Aquí sería según la composición. ¿De qué están hechas? De látex, silicona, de cloruro de polivinilo. ¿Sí? Y ahí tenemos diferentes. La de látex es la más utilizada. Hoy está siendo sustituida incluso por las de poliuretano, que tienen menos, son más inertes, menos reacciones secundarias en el organismo. Silicón, y tenemos la de cloruro de polivinilo, como por ejemplo la sonda de Nela. Ahora bien, según su calibre, utilizamos la clasificación de French, ¿ok? Y se selecciona según el sexo. ¿Por qué? Una mujer, el aparato urinario es totalmente diferente anatómicamente al aparato urinario del hombre. Es más pequeño, la uretra es más, un trayecto más corto. En cambio, la del hombre, como tenemos pene, entonces el trayecto es más largo y eso hace que las ondas vesicales sean de diferente tamaño. Según la edad, no es lo mismo una sonda para un bebé, un lactante, un infante, incluso una persona adulta. Para sondas para los adultos hay, como acá dice, de 8 frames hasta 30 frames. Puedes imaginar el grosor, o sea, con una sonda de 22, 24 es muy gruesa. Eh, los calibres van a variar. En la mujer generalmente preferimos utilizar 14 frames a 16 y en el hombre un poquito más grueso, desde 16 a 22 frames. Y prácticamente la longitud para los de los hombres es de 40 centímetros y para las mujeres de 20 centímetros. El hecho de que en el hospital que visitas es la misma para todo el mundo no quiere decir que sea así. O sea, debería de existir diferentes tamaños para sexo masculino, femenino, niño o adulto. Además de eso, las ondas pueden ser, mira, de una luz, como la Nelaton, de dos vías o dos luces, que es la más común, o de tres vías, que son las más gruesas. Estamos hablando de 20, 22, 24 frames. Estos se utilizan para permanentes y para hacer lavados vesicales. Según la punta, también se pueden clasificar diferentes tipos de sondas, y ahí ya tenemos los nombres. Y según el calibre, como lo vemos acá. Existe una nomenclatura muy fácil, pero hasta cierto punto, porque hoy son tantas, dos, tres te la valgo, pero este color en la sonda representa el número, pero siempre van a venir acá marcadas el número de la sonda. Por ejemplo, si este es rojo, ya sabemos que el rojo es 18 frames. Le vamos a poner una 24, esto va a ser parte azul. Una nomenclatura universal a base de colores. Según la indicación, como ya habíamos visto anteriormente, permanentes temporales, aquí vamos a utilizar la sonda. Todas las sondas tienen cuerpo, tienen balón, apex, punta y el inserto. Ah, dependiendo de qué es lo que yo voy a utilizar o la indicación que habíamos mencionado, recuerda, sonda Foley para un cateterismo permanente. Sonda Nelaton para un cateterismo temporal. Ese es el orden, esa es la lógica, la teoría. Pero en la práctica, pues se utiliza la sonda Foley para todo. ¿Cuál es la diferencia? La parte final, la base de la sonda, ¿sí? Que acá nosotros tenemos una bifurcación y podemos fijarla al músculo. En cambio, esta sonda es mentira, no se puede fijar y entonces por eso es temporal. La sonda Foley es así. Todo un cuerpo, un apex, una punta, donde va el balón. ¿Sí? Este balón se insufla a través de una de las vías de color, ¿sí? Que está en la base, y la otra, el lumen, es para extraer la orina. Pabellón o embudo. Y ahí se conecta directamente al sistema colector. Las pueden haber de dos o tres vías. Según el material, también vamos viendo que pueden haber de silicón o pueden haber de látex. Y aquí tenemos expandido. Esto tienes que tener muy en cuenta que a la hora de la práctica tienes que probar primero el balón de la sonda. ¿Para qué? Para verificar que no esté picado y que sí se infle. Que a la hora de estar en la sonda, de repente le echas el agua y se le fue todo de un solo y entonces es porque el balón está picado, ¿no? Entonces hay que comprobar que se despliega
y se infla muy bien. Parte de la práctica, ahí lo vamos a hacer. O sea, son Nelaton y Tienan son por la punta. Ya dijimos esto, en la forma angulada. Generalmente esto se utiliza y ayuda mucho para la parte, siempre todas son para intermitentes o temporales y este sirve para hiperplasia prostática. Toda sonda no viene con su sistema colector. Pueden ser bolsas o pueden ser cajas herméticas cerradas que se adaptan a la sonda. A través de este tienen las sondas o bolsas colectoras, perdón, tienen un respirador o filtro, tienen un escalímetro donde nosotros podemos medir, tienen una válvula para que no permita la salida y también tienen el conector o válvula para donde insertamos la sonda. El libro dice, dependiendo de la literatura que revises, que menciona de que primero se hace la técnica, se coloca, se introduce la sonda y después se conecta. Y otros te sugieren o te aconsejan que se conecte de un solo a la sonda para que ya cuando entre y salga la orina, inmediatamente salga allá y no manches, no te derramen ni te todo en el campo estéril, ¿verdad? Pero algunas veces, por el caso, cuando son cajas, pesan demasiado y eso dificulta la técnica. Y además, la bolsa o caja tiene al final esta otra válvula o llave, que es la que sirve para vaciar la orina, cuantificarla cada 24 horas generalmente, y pues volver a cuantificar nuevamente. Ya dijimos que las indicaciones son para fines diagnósticos y fines terapéuticos, ¿verdad? Y para fines diagnósticos, una muestra general de orina, una obtención de la muestra, medición del residuo convencional. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio, le tomamos la muestra, le decimos que vaya a orinar y luego volvemos a extraer, perdón, no le decimos que vaya a orinar, tiene la sonda, sino que orine fuerte de un solo y después, en el último momento, nosotros aspiramos y ahí vamos a medir el residuo que quedó postmiccional y obviamente para control de la diuresis. Bueno, con fines terapéuticos, te los había mencionado nuevamente, cuando hay retención de orina, es una terapéutica, cuando hay sangrado o hematuria, para inyectar alumbre, por ejemplo, o medicamentos, para vejigas neurogénicas y hacer un vaciado, todos esos son procedimientos, y por eso se llaman de tipo terapéutico. Y también tenemos pacientes que que desarrollan, mejor dicho, un síndrome de Fournier o úlceras por decúbito, y para favorecer que no se esté humidificando con toda la orina ni contaminando, se les coloca una sonda transuretral permanente hasta que el síndrome de Fournier sale adelante. Contraindicaciones, importantísimas, ¿sí? Una fractura de cadera que nosotros podemos evidenciarla con sospecha de ruptura uretral. ¿Por qué? Cuando hay hematuria, cuando llegue un paciente a la emergencia en tu internado de un accidente de moto politraumatizado, inmediatamente tú ves manchas en el área genital, o sea, posttraumática, o hematoma en la pelvis, alto. Es una contraindicación, una sospecha de fractura a nivel del pubis, ¿sí? Con sospecha todavía de daño a nivel vesical, y entonces no colocas la sonda. Hay que hacerle primero un cistograma, un uretrocistograma, para ver dónde está la lesión, y después, en manos del especialista, ya sea el cirujano o el urólogo, se introduce la sonda con cuidado e incluso algunas veces hasta guiada por un estilete o guiado por fluoroscopía. ¿Por qué? Porque si le introduces de una sola vez, uno, puedes dañar más la uretra, o dos, pasarte en la parte de la vejiga, ¿sí? Entonces, esa es la contraindicación. Alteraciones anatómicas, generalmente en los niños, malformaciones, y en nosotros es mucho más frecuente sospecha de fractura con sospecha de lesión uretral con hematuria. ¿Cuáles son las complicaciones? Tú también puedes causar una complicación con una perforación uretral. Y esto es lo peor. Esto es condenar al paciente a utilizar sonda transuretral de por vida y todas sus complicaciones. ¿Por qué? Fíjate que la uretra es uno de los órganos
más malagradecido, igual que el páncreas. O sea, hay que tratarlos con mucho amor y con mucha sensibilidad. Cuando se daña la uretra tiende a hacer una falsa villa y tú decís, bueno, después se le colocó guiado y ya, se ferulizó. La lesión estaba acá y se ferulizó con la sonda. Sí, está bien. Después se la vas a retirar y en teoría los primer mes va a estar bien, pero después eso empieza a cicatrizar y a hacer una sola pegazón y hace una estenosis. Hay que entrarle, cirugía, conectarlo nuevamente, sonda para proteger la anastomosis, se retira después y otra vez vuelve a hacer estenosis. Eso es condenar al paciente. O sea, una lesión en la uretra es condenar al paciente a casi que utilizar sonda de por vida. Por eso es bien importante la técnica, por eso es bien importante que verifiques que estés 100% segura que la sonda está a nivel de la vejiga. Otras complicaciones, retenciones urinarias por obstrucción de la sonda, cuando estos sangrados son masivos por postprostatectomía, pues hacen coágulos y hay que estar atento para hacerle los lavados o la irrigación continua. Hematuria es vacuo, una uretritis de tantos pacientes aquellos de cáncer o de hiperplasia prostática, tanto tiempo panza con sonda, empiezan a hacer una uretritis. O incomodidad de la paciente o del paciente es una complicación. ¿Por qué? Porque la fijamos mal eso. Y además acá en el país no existen los fijadores especiales de estas sondas a nivel del muslo. Improvisamos con esparadrapo y entonces eso les quema. A veces les dejamos muy traccionada la sonda y eso le da uretritis, le da laceración, se desprende el esparadrapo, le quemó la piel y eso es una incomodidad a nivel del paciente. Vamos a entrar ya un poquito a los materiales y la técnica de forma teórica, el paso a paso, para que tú lo vayas teniendo en cuenta a la hora de realizarlo. Todo esto es lo que vamos a utilizar. Gracias a Dios, una mesa o carro, guantes, pueden ser estériles y descartables de los dos, agua, jabón o clorexidina al 0,2%, baño campo estéril, lubricante hidrosoluble, idealmente debería ser estéril, pero generalmente no hay. Jeringa, ¿sí? Ampolla, agua destilada. Todo generalmente el kit de la sonda viene junto. Acá solo vas a encontrar la sonda. Pero normalmente en países de primer mundo viene el kit incluso con todo, con sus pinzas como ves acá, con su cahier estéril en un sobrecito, con todo esto que te menciono. Ahí viene toda la sonda, la pinza, el cahier, la clorexidina, todo. Solo sería de abrirlo y tener un par de gasas y los guantes de ¿no? Pero acá hay que armar todo el paquete. Ahora bien, vamos al paso a paso y vamos a dividirlo en dos, Alexa. Primero, la higiene. Y esa higiene la vamos a dividir para hombres y para mujeres. Y después viene el procedimiento en sí, que también es diferente para hombres y para mujeres. Prácticamente la higiene en la mujer, primero, antes de tocarla, debemos de informar al paciente y decirle el procedimiento. No solo es, mire, le voy a meter una sonda por donde hace pipí, como normalmente hacemos. No, tenemos que explicarle cómo va a ser el paso a paso, cómo la vamos a posicionar, cómo le vamos a decir. Ya ves que lleva tiempo y eso es lo malo de los hospitales. Por eso es que mientras más rápido hagas, practiques y hagas el procedimiento, mejor vas a platicar con el paciente y le vas a decir, va, mire, se va a colocar como si está teniendo bebé, le voy a hacer una asepsia, va a sentir el lado primero y yo le voy a avisar cuando usted va a respirar y le voy a introducir la sonda. Y así se le explica. Vamos a asegurar la intimidad. Ese es el deber ser. Ya te imaginas, ya sabes tú cómo es en los hospitales. Verifique que todo el material esté listo ahí en la mesa, en el carro. ¿Sí? No vas a estar que a la hora de las horas estás haciendo el procedimiento y el calle, o hijo de madre, cómo, y para fijarle la sonda, y entonces están ahí tratando de alcanzarlo y se te sale la sonda. Y hay que volverlo a hacer y recuerda que las sondas transuretrales es uno de los focos más frecuentes de infecciones nosocomiales. Luego nos lavamos las manos bien y nos enguantamos con guantes descartables. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la asepsia primero. Limpiamos, ya te lo mencioné, limpiamos bien
y enjabonamos bien con clorexidina desde el vello púbico, ese es lo primero a este nivel, luego parte externa de los labios mayores, ¿okay? Hacia abajo, y los pliegues inguinales a este, ¿okay? Y aquí. Después de eso, ¿okay? Y con tu mano no dominante vas a abrir, como está acá en la foto, labios mayores, vas a exponer los labios menores. Ahí vas a hacer, ya con otra gasa limpia, limpiamos los labios menores, toda la cara interna, y recuerda que cada vez que yo hago esto, el pubis hacia el ano, descarto. Todos los pasos que te lo dije, es una gasa y descarto, una gasa y descarto. Luego, primero identificamos el orificio anal y el orificio, pase otra gasa en el orificio anal, al final limpiamos alrededor del orificio anal y descartamos, ¿okay? Para evitar una nosocomia. Luego secamos y estamos listos. Nos vamos a cambiar de guantes, y sí, vamos a agarrar el guante estéril, ¿ok? Para poder introducir la sonda. La sonda ya tiene que estar aquí. La sonda con su conexión de jeringa con agua bidestilada es lo ideal, ¿ok? No salino, porque el salino, más si le vamos a dejar la sonda por mucho tiempo, el salino, la sal pica el globo uretral, el globo de la sonda, y pues entonces se estalla y se puede salir. Entonces, idealmente debería de ser agua bidestilada. Ya con eso nos ponemos los guantes, con esta misma técnica, abrimos, localizamos el meato uretral y ya vamos a entrar en eso. Hasta aquí la asepsia, en el femenino. Y en el masculino, ¿cuál es la diferencia? Todo el inicio es igual. Ya protegemos la intimidad, verificamos que todos los materiales estén disponibles allá a la mano, lavamos y nos ponemos los guantes. Hacemos la asepsia, donde empezamos a nivel de pliegues inguinales, vello púbico, pliegues inguinales, a nivel del pene, ¿sí? Retraemos el prepucio y terminamos haciéndolo en escroto y en ano. ¿Okay? Lavamos con solución, ya le pasamos la clorexidina o jabón yodado, idealmente mejor clorexidina porque el jabón yodado a nivel del meato uretral quema, ¿sí? Pues mejor con clorexidina y después con abundante salino quitamos el exceso de clorexidina. Miren, humedezca una gasa y aquí sí, sostenemos el pene como muestra la foto, retraemos el prepucio y hacemos la limpieza ahí en el glande y en el surco balano prepucial. Luego secamos, ¿okay? Y luego ya está listo para hacer el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer en el caso de la mujer? Mira, identificamos estos puntos anatómicos importantes. Primero, el clítoris, el abultamiento, ¿sí? Allá abajo va a estar el meato urinario y después va a estar la vagina. En las pacientes obesas hay que tener mucho más cuidado porque son las que más cuestan. Pero esto es cuestión de práctica, ver clítoris, pequeño orificio uretral y vagina. Luego nos colocamos los guantes ya estériles, aislamos, ponemos el campo y colocamos la sonda. Ya vamos a ver unas imágenes previamente a la sonda, ya esté conectada a la jeringa, al colector si es posible, si no, pues al menos a la jeringa, y le vamos a colocar nuestro taller en el dorso de la mano, ¿sí? Porque es mucho más fácil después agarrar la sonda y solo hacer esto. Más aún si nadie nos está asistiendo. Si alguien nos asiste, pues bueno, puede colocar directamente el gel a la sonda y no hay ningún problema. Con la mano no dominante vamos a agarrar y vamos a abrir los labios mayores para identificar los menores, ¿ok? Y después identificamos las tres estructuras e introducimos la sonda. Ojo con esto, y por eso está en rojo. Le vas a decir al paciente que respire y después, despacio, ya con la sonda bien lubricada, vamos a introducir la sonda con suavidad al meato urinario y vamos hasta cuándo, hasta dónde la voy a introducir, hasta que unos dicen hasta que drene orina, ¿sí? Otros dicen hasta que tope en la bifurcación de la sonda. Cuando te refieres a que cuando drene orina vas a parar, no. Ahí en ese momento en la mujer, vas a introducir
2 centímetros más. Tú ves, introducir, ya vas viendo que en la sonda va saliendo orina, introducir 2 centímetros más para garantizar que el balón, cuando lo vayas a insuflar, quede dentro de la vejiga. Entonces, esta es una técnica y la otra técnica es introducir despacio la sonda hasta la bifurcación. Ya estando en la bifurcación, ahí vas a inflar o insuflar el balón y que esté adentro de la vejiga. ¿Ok? Luego, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Como todo buen interno, y todo médico y todo buen cirujano, ¿sí? Introducimos el agua bidestilada en el globo, 10 cc. Realmente los globos vienen diseñados con capacidades diferentes. La más chiquita es la sonda, menos agua requieren. Pero como acá en nuestro medio utilizamos siempre 16, 18, 20, esas utilizan 10 cc, entonces cargamos una jeringa de 10 cc de agua bidestilada y eso se lo infundimos completamente. ¿Por qué es importante eso? Porque a la hora que vayamos a retirar la sonda, tienes que estar segura que retiras completamente los 10 cc. ¿Sí? Luego, después de eso, fijamos la sonda al muslo del paciente y tenemos que verificar que haya buena amplitud, que no le vaya a quedar muy extendida, que no le vaya a quedar muy traccionada, ¿sí? Para que no le cause disconfort al paciente. Hacemos una limpieza, conectamos, si no habíamos conectado todavía a la bolsa colectora o al cassette colector, descartamos todo en orden, retiramos todos los guantes, nos lavamos la mano y dejamos nuestra mesa, nuestra área limpia y todo en los depósitos de bioinfección. Y acá tenemos la sonda, aquí tenemos la técnica, perdón. Paso uno y después de esto abrimos, puede ser con estos dos o puede ser con el pulgar y los dedos, los 4 dedos. El meollo del asunto es abrir bien para ver el clítoris y el agujero uretral. Luego abajo va a estar la vagina. Luego introducimos, ¿sí? Una técnica hasta la bifurcación, otra técnica vamos a introducir hasta que salga orina y de una vez sale orina, introducimos 2 centímetros más, insuflamos, esta es la jeringa precargada, la insuflamos, llenamos el balón con 10 cc. De ahí dejamos con los sistemas supuestamente los originales, pero no hay. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos que habían pequeñas diferencias en la higiene. Hoy vamos a ver con el sondaje. Prácticamente, con gasas húmedas, nosotros vamos a levantar el pene. ¿Cuál es la posición correcta? Vamos a levantarlo a 90 grados, con la mano no dominante. ¿Okay? Vamos a permanecer a 90 grados. ¿Ven? ¿Okay? Y a 90 grados, pues ya con la sonda preparada, con nuestro calleo, nuestro gel lubricante en el dorso, agarramos la sonda y con la jeringa precargada puesta, embadurnamos bien la sonda. Esa es una para introducirla suavemente, igual que en la mujer. Los otros dicen que puedes introducir la combinación de silocaína con 10 cc de calle y se lo infundes directamente en el meato urinario. Y eso tienes que esperar 2 minutos para que le haga efecto. Entonces disminuye el dolor y la sensación de dolor a la hora de introducir la sonda. Y lo otro también nos ayuda mucho a dilatar en pacientes a que vienen con retención urinaria por una hiperplasia prostática, nos ayuda a dilatar la uretra para poder introducir la sonda. Luego, después de esto, ¿hasta dónde lo vas a introducir? Aquí viene otra diferencia, hasta que drene orina. Pero cuando drena orina, vas a introducir 5 centímetros más para estar bien seguro que el balón, cuando lo insuflemos, el globo o balón esté dentro de la vejiga. Y la otra es introducir completamente la sonda hasta la bifurcación, ¿sí? Y luego, pues, insuflamos el balón. Y de ahí lo mismo, ¿verdad? Despacito, vamos sacando la orina hacia afuera hasta que case el balón en el meato urinario. Luego la fijamos, luego ordenamos toda nuestra mesa, todas las cosas van al depósito de bioinfecciosos, a la bolsa roja. Luego nos quitamos los guantes y nos lavamos las manos. Ojo a esto, Alexa. Eh,
Todo tiene que ser hecho por nosotros. Si nos asiste algo, pues enhorabuena. Si no, pues la técnica la tienes que hacer tú sola. Eh, Quiero ver qué más te iba a decir. Que tengas mucho cuidado con esto. Y por último, si por A o B razón tú no estás seguro, no sale orina, salió un poquito y dejó de salir, le introduciste más, introduciste, dice que introduciste la sonda hasta el, pero tienes que fijarte en este sector. Mira, muchas veces cuando hay estenosis, aquí no pasa la sonda, nosotros la metemos y creemos que está hasta adentro, pero aquí está toda enrollada. ¿Okay? Entonces, si tienes una mínima duda, ¿sí? Que no estás en la vejiga, no insufles el balón y pide ayuda. ¿Okay? Es mejor pasar ese momento ignorante, que te digan algo, que qué barbaridad, que no podés, que son internos y que bárbaro, ¿sí? Pero es mejor eso a condenarle al paciente una lesión y un uso de sonda de por favor. Ok, acá lo tenemos, muestra más o menos el paso a paso. Antes de introducirlo, colocamos el pene a 90 grados, ¿sí? Ya con la jeringa precargada con agua bidestilada y conectada a la sonda. Ok, yo aquí está introduciendo la técnica de introducción del gel con silocaína al glande, luego lo tapamos, tenemos un rato así, vamos a esperar cuánto tiempo, 1 o 2 minutos, y algunos utilizan está descrito en algunos libros, se enrollan la sonda en la mano, en el guante, y empiezan a introducir. Después de haber esperado que haga efecto eh, la silocaína. Estos son los cuidados que debe tener el paciente y que debemos, en teoría, educar al paciente para que, cómo hacerse su asepsia, cómo hacerse su limpieza todos los días en casa cuando va a utilizar, para evitar una uretritis, para evitar una infección o incluso síndrome de Fournier de origen urológico por el proceso infeccioso. Ahora bien, eso es el paso a paso para colocar la sonda transuretral. Hoy vamos a ver cómo se retira y los materiales que voy a necesitar. Obviamente, guantes descartables, gasas o toallas o curaciones, clorexidina, porque vamos a hacer limpieza también, agua bidestilada, perdón, agua normal o solución salina normal y una jeringa de 10 que es sumamente básico. Una vez tenemos al paciente, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer una limpieza y lo vas a leer despacito después. A conservar esto, la intimidad del paciente. Colocamos siempre en posición de decúbito dorsal, pierna flexionada. Y después de hacerle la limpieza, nosotros vamos a conectar la jeringa sin nada y vamos a aspirar los 10 cc. Y que respire profundamente y retiramos suavemente la zona. Tratamos todo en los residuos sanitarios y retiramos guantes, lavamos nuestra mano. Eso es lo que tenemos que tener de cuidado. Y lo mismo es, perdón, lo mismo aplica para cualquier paciente, ya sea masculino o femenino. Ahí no hay diferencia. ¿Ok? Ojo al cuidado que tienes que tener. Tienes que retirar toda la cantidad de solución del balón. Definitivamente, aspirarle todo, 8 o 10 cc, tiene lo mínimo que tiene que salir. Cuando solo te ha salido 8 cc, haz una prueba primero. Despacio, mira, tracciona la sonda. Si la sonda se te viene fácilmente, ya no tiene más líquido. Pero si tú tienes y sientes todavía resistencia, aún falta por vaciarle y le terminas de vaciar. ¿Ok? Eh, pero no la vayas a jalar de un solo, que va a dar lo mismo, le vas a lesionar a nivel de... Ese es uno. Dos, ojo a esto. Muchas veces colocamos la jeringa como está acá, succionamos y no sale nada. Generalmente aquellos pacientes que utilizan sonda crónica, uno, aquellos pacientes que por descuido, como decirte, por descuido no llegaron al cambio de sonda a los 15 días y pasan ahí un mes con la sonda. Y uno dice, qué increíble, no puede ser cómo aguantó.
Y entonces, en ese caso, tratamos de aspirar y estar completamente sellado, pegado y no se viene. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, entonces, ya estuviste aspirando y nada, cargas la jeringa con otros 10 cc de agua bidestilada y lo que vas a provocar es el estallido del balón. Te vas a inyectar nuevamente los 10 cc, más todavía, a modo y vas a sentir cuando vas y un clic, un pequeño clic y se te va a ir todo el resto. Allí ya has explotado el balón por dentro, ¿ok? Y ya vas a poder retirar la sonda. Esos son pequeños tips para el retiro de la sonda. Y lo último que se me olvidaba decirte, eh, bueno, ya me voy a recordar, pero esos son los pequeños tips que tienes que hacer. Ya lo vi. Acá. ¿Te recuerdas de esto? ¿Sí? Ya va al conector y va directo a la sonda. ¿Sí? Ojo a esto. Como dijimos que la finalidad o el objetivo principal son dos, terapéutico y diagnóstico. Cuando es para diagnóstico, nosotros vamos a tomar la muestra de acá, de un área estéril, limpia. Todavía aún así limpiamos la válvula con alcohol, producimos la jeringa y aspiramos para tomar la muestra. Vamos a tomar la muestra directamente de acá, ¿sí? ¿No que? Del otro lugar que esté limpio, estéril, para que la muestra y el examen me salga lo más fidedigno posible. Esta es la bibliografía, en la cual está hecha la clase, para que tú la tengas en cuenta.